de control postural. Para ello, ahora vamos a realizar unos ejercicios que nos vienen muy bien para fortalecer nuestra espalda y aliviar un poquito esos dolores que podamos tener. Para hacer estos ejercicios necesitamos un poquito de espacio y una alfombra, por ejemplo, o si tenemos una esterilla, o si tenemos un suelo cálido, nos valdría el mismo suelo, ¿vale? Pero si no, algo que amortigue un poquito nuestros movimientos. Vamos a comenzar haciendo el siguiente movimiento. Voy a hacer primero medio lateral para que me veáis. Bien, estando tumbados en el suelo, vamos a ir elevando y bajando nuestra cadera. Doblamos las rodillas, dejamos las manos paralelas a nuestro cuerpo y vamos a ir elevando, bajando nuestra espalda. Para ello, mantener un poquito de tensión en toda la zona abdominal y lumbar, ¿vale? Y lo que hacemos es, soltáis aire subiendo, tomáis aire, bajando. Y vamos subiendo y bajando. Vamos allá. Soltamos subiendo, tomamos, bajando. Soltamos, tomamos. Soltamos, tomamos. Suelto, tomo. Suelto subiendo, tomo bajando. Suelto, tomo. 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 Suelto. Tomo uno más. Suelto, tomo. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer es, vamos a dejar las piernas, una de ellas estirada y la otra doblada, y si tenemos, por ejemplo, arriba la pierna izquierda, vamos a dejar el brazo derecho por encima de nuestra cabeza y vamos a ir cambiando uno, otro, uno, otro. Y vamos a hacerlo todo muy despacio, intentando tener apoyada toda la espalda en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra. Para ello, siempre levantáis un poquito la cadera, dejáis que caiga la espalda y por último la cadera, ¿vale? Pues esto nos va a ayudar a fortalecer un poquito toda la zona abdominal, lumbar y proteger nuestra espalda. Vamos allá, poquito a poco, cambio una por otra. Vamos despacito, no tenemos prisa y vamos a intentar que solo se muevan nuestros brazos y nuestras piernas. Vamos allá. Como veis, cuando estiro la pierna, no llego a tocar el suelo. Mantener bien apoyada la espalda, que no se os levante. Perfecto, bajamos, agitamos un poquito las piernas, las lleváis un poquito a los lados, suavemente. Y vamos a ir con el siguiente. Para el siguiente me voy a colocar un poco en diagonal para que lo veamos mejor. Bien, yo lo que hago es coloco los brazos en posición de cruz y desde aquí voy a llevar las piernas arriba, 90 grados en la cadera, 90 grados en las rodillas, como si estuviese sentado en una banqueta, en una silla, y vamos a ir despacito llevando a un lado y al otro las piernas juntas, ¿vale? Lo que hacemos es, cuando estamos con los brazos en cruz en el suelo, si veis que eso se empieza a despegar un poquito la mano, solo bajáis hasta ahí, ¿vale? Os hago el ejemplo, yo estoy aquí, veo que se me empieza a levantar la mano, ya no llevo más allá las piernas, porque si no, ya estoy descolocando toda mi espalda, ¿vale? Entonces sería desde aquí, ¿vale? A lo mejor, no sé si lo está cogiendo la cámara, un poquito más para aquí, y aquí sí que lo coge. Yo voy desde aquí llevando
a un lado, al otro, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a soltar aire volviendo al centro, ¿vale? Yo estoy aquí, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto. Vamos allá. Vamos poquito a poco con este movimiento. Perfecto. Vamos ahora a colocarnos en cuadrupedia, a cuatro patas, en nuestra alfombra, en nuestra colchoneta. Lo que vamos a hacer es, voy a hacerlo así, para que me veáis bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo desde aquí me coloco cuatro patas. ¿Cómo coloco mi cuerpo? Tengo que colocar las rodillas debajo de la cadera y las muñecas debajo de los hombros, ¿vale? Yo estoy así y desde aquí voy a ir combando mi cuerpo, estirando. Combo, ¿vale? Lo doblo bien, lo estiro, lo doblo, lo estiro. La cabeza incluida. Yo cuando doblo miro hacia abajo, miro hacia mis piernas, hacia mis muslos. Cuando estiro, por delante de nuestras manos. Y vamos doblando bien, estirando. Doblo, estiro. Cuando doblo, ¿vale? Cuando me doblo, voy a soltar el aire, suelto el aire aquí. Cuando me estiro, tomo el aire. Entonces sería, suelto, tomo. 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 Suelto. Tomo una más. Suelto, tomo. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Estando también en cuadrupedia, vamos a ir jugando con nuestras manos, con nuestras piernas, como de la siguiente forma. Me voy a colocar aquí para que me veáis bien. Bien, yo me coloco como antes, en cuadrupedia, y desde aquí vamos a empezar primero trabajando de forma sencilla y luego lo complicamos. Vamos a empezar llevando nuestra mano, ¿vale? Nuestra mano adelante. Una de las dos. Cambiamos la otra. Tenemos siempre que intentar que nuestra espalda no se mueva en absoluto, como si tuviésemos, voy a cortar aquí, no sé si molestará, como si tuviésemos una vajilla muy cara en nuestra espalda y no queremos que se caiga, ¿vale? Entonces, vamos ahora, brazo izquierdo, o el otro brazo, vamos, y mantener siempre vuestra espalda bien recta, bien estiradita. Perfecto, hasta aquí lo fácil. Vamos a empezar con lo difícil. Estiramos una pierna. Cambiamos, estiro la otra. Bien, hasta aquí la parte fácil. Vamos a poner un poquito más difícil, ¿vale? Vamos ahora a llevar una pierna estiradita. La mochila.
una pierna estiradita y el brazo contrario. Cuando ya lo tengamos cogido el punto, que veamos que no nos caemos, vamos, si podemos, solo si podemos, a intentar levantar el pie que tenéis apoyado, quedando solo apoyados por la rodilla y por la mano, y manteniendo nuestra espalda bien recta. ¿Ves? Trabajamos un poquito el equilibrio, que es otra parte importante del control postural. Cambiamos. Vamos ahora a estirar la otra pierna. Levantamos el brazo contrario. Y cuando lo tengamos, levantamos la puntera del pie. Mantenemos el equilibrio. Perfecto, y ahora lo que vamos a hacer es intentar mantenernos con el brazo y la pierna del mismo lado levantados, es decir, yo estoy aquí, levanto pierna y el mismo brazo de ese lado, y cuando lo tenga, intento levantar el pie de atrás, quedando únicamente apoyados por la rodilla y por la mano. Y mantener vuestra espalda, aunque esté un poco rotada, que esté estirada. Cambiamos, levantamos el otro pie, el otro brazo, y cuando lo tengáis en equilibrio, la puntera del pie que nos sostenía, perfecto. Bien, continuamos con los siguientes ejercicios. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a estar tumbados de frente, ¿vale? Así, y desde aquí vamos a ir arriba, abajo, ¿vale? Como si estuviésemos rezando. Y lo que hacemos es estirar la espalda. Va a estar estirada en todo momento, va a ser que haga fuerza. Lo más importante es que no queremos que sean los brazos los que nos levanten. Yo estoy aquí y lo que no quiero es que desde aquí sean los brazos los que me empujen hacia arriba. Quiero que sea mi espalda. Para ello, me coloco en diagonal para que me veáis mejor. Yo bajo y desde aquí poco a poco levanto los brazos, ¿vale? Y desde ahí el resto lo hace la espalda. Si veo que me cuesta mucho desde abajo del todo, puedo bajar hasta donde diga yo, hasta aquí, porque si no me caigo. Y desde aquí poco a poco hacia arriba, vamos. Abajo, arriba, manteniendo la espalda bien estirada. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. ¿Vale? Si podéis hacia abajo, bajáis todo, subís todo. Bajáis todo, subís todo. Perfecto. Vamos con el siguiente. Estando de rodillas, ¿vale? Sentadas sobre los talones, podéis apoyar los pies o podéis apoyar el empeine, ¿vale? O la puntera o el empeine. Eso al gusto consumidor. Desde aquí lo que hacemos es levantarnos, sentarnos, pero tiene que estar la espalda lo más estirada que podamos. Me levanto, me siento. Me levanto, me siento. Me levanto, me siento. Me levanto, me siento.
Perfecto. Vamos ahora a estirar. Desde esta posición vamos a colocar las manos en el suelo, extiendo los pies, ¿vale? Me voy a colocar lateralmente, como veis mejor. Extiendo los pies y desde aquí extiendo mi espalda. Si no aguanto bien así, lo puedo hacer también en una pared, ¿vale? Puedo colocar los dos pies así y llevar mi cuerpo adelante. Desde esta posición doblamos una rodilla. Si estuviésemos abajo, desde esta posición doblamos una rodilla. Doblamos la otra. Doblamos las dos. Nos ponemos de pie. Vamos a estirar, abriendo bien las dos piernas. Vamos con las manos lo más abajo que podamos. Llevamos las manos un poco más atrás. Pierna derecha. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura. Llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha desde esta posición. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Agarramos la barbilla, tiramos hacia atrás. Y ahora continuamos con el siguiente tramo de ejercicios de control postural.